Alabamos al Señor, amados hermanos, por estar una vez más reunidos. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a este culto de alabanza a nuestro Dios, de glorificar a nuestro Padre, porque su mano no se ha cortado para con nosotros, su misericordia es para siempre, como lo dice en el libro de los Salmos, amados hermanos. Su misericordia siempre nos alcanza, siempre llega a nosotros, a nuestras familias. Entonces por eso nosotros le alabamos y le glorificamos. Y dígale allí, amado hermano, iniciando este culto: Señor, mi casa es un templo para ti, mi casa es un altar para ti, donde te alabamos, donde te glorificamos, donde te damos toda gloria y toda la alabanza solamente a ti. Y con ese gozo y con lo que hay en nuestro corazón, amado hermano, alabemos y glorifiquemos el nombre de Jehová, porque Él es bueno y maravilloso. Te alabamos, Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Alabe, amado hermano. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Porque sabemos, Señor, que tú reinas sobre todo principado, sobre todo lo que se quiera levantar, Señor Dios. Sobre todo tú reinas, sobre todo lo que se mueve en nuestras vidas, sobre todo temor, sobre todo pánico, sobre todo aquello, Señor Dios, que hay en nuestro corazón. Tú reinas y nosotros contigo venceremos. Y declárelo allí: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno
gracia. Gracias, Señor. Gracias, Rey de amor. Oh, toda gloria y honra para ti, solo para ti, Santo, mi Dios, mi Rey. Dele gracias allá al Señor, amado hermano. Exáltele, glorifíquele, porque Él está en nuestros corazones y en nuestras vidas, amado hermano. Damos gracias al Señor en esta hora, porque bueno ha sido con nosotros, amado hermano. Sigamos allí con este corazón lleno del Señor, siguiendo con las oraciones para que estemos en la brecha, pidiendo a favor de esta situación, amados hermanos, para que el Señor oiga nuestro clamor, escuche nuestra oración y asimismo sane nuestra tierra. Dios los bendiga, un abrazo entrañable. Luego de haber alabado y glorificado el nombre del Señor, vamos a elevar estas peticiones delante de su presencia, porque sabemos que Él está atento al clamor de su pueblo. Delante de ti está tu hija Ana Beatriz, Señor, por la salud de ella y por la cita el día 27 de junio, Señor Dios, para que seas tú aparejando, proveyendo todos los recursos, Señor Dios, para que esta varona, Padre Santo, pueda tener cita. Está tu hijo David Medina, Padre Santo, para que seas tú preparándolo, tocando su corazón espiritual y físicamente, para que este varón, Señor Dios, pueda reconocer toda su familia, pueda ver esa mano poderosa tuya, Señor Dios, en la protección y en el resguardo de su vida. Mira, Padre Santo, delante de ti están los jóvenes, para que ellos, Señor Dios, seas tú, dándoles esa fortaleza, puedan verte y reconocerte y darte el lugar que a ti te corresponde en medio de todas las situaciones o decisiones que ellos deban de tomar, Padre Santo, y que ellos, Señor, siempre te den el primer lugar a ti, Padre, oh Dios. Bendito seas tú, Señor, oh Dios, y también te estaremos dando unas acciones de gracias, Señor, oh Dios. Tu hija Tulia Hidalgo, Señor, oh Dios, te da las gracias, ha visto esa respuesta, Señor, oh Dios, y toda su familia, Padre Santo, a través de que se han elevado estas oraciones, te damos la gloria y la honra, Señor, oh Dios, porque sabemos que tú estás en medio de ellos, Padre Santo. Y tu hija Beatriz Casas, Señor, oh Dios, te da muchas gracias, Señor, oh Dios, por el resguardo y la protección en medio de estos tiempos. Y sabemos, Señor, oh Dios, que tú le continuarás resguardando. Ya nos preparamos para recibir ese vaso que tú has preparado, Padre Santo, y que esa palabra tuya venga a actuar en medio de nuestras vidas, Padre, y que esta carne, Señor, oh Dios, la podamos menguar y que sea tu Santísimo Espíritu, Señor, oh Dios, elevándose como la luz de la aurora en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, Señor, oh Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos gozado en su presencia a través de los cánticos, a través de la alabanza a nuestro Dios. Ahora, amados hermanos, reposemos y regocijémonos en el nombre del Señor, también a través de su bendita palabra. Yo les quiero invitar, vamos a inclinar allí nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor por lo que en esta noche tiene para sustentar nuestras vidas. Poderoso Rey, te bendecimos, te alabamos y te honramos. Glorificado seas tú por los siglos de los siglos. Padre, a ti venimos, Señor, después de haberte alabado, después de haberte honrado con los cánticos, mi Dios. Padre, a honrarte también, prestando atención a tu palabra, Señor, siguiendo allí, Señor, cada una de las indicaciones, Padre, que tú tienes para nuestra vida, para que la manifestación de tu Hijo Jesucristo cada día siga siendo viva y real en medio de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu descienda, Señor, fluya en esta hora, Padre el Santo, y que tu buena palabra, Señor, nos instruya, nos edifique, Señor amado, y venga a fortalecer nuestros corazones en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén y amén. Y quiero invitarlos, amados hermanos, vamos a ir a la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Vamos a estar leyendo allí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3,
verso 13, dándole gloria y honra a nuestro Dios. Dice entonces allí la palabra: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Y esa, amado hermano, es una pregunta que el apóstol Pedro le hacía a bien allí a estos cristianos a los cuales estaba trayendo esta carta, a los cuales estaba exponiéndoles, ¿verdad?, todo lo que el Espíritu del Señor a él estaba dando. Y si bien nosotros vamos al primer capítulo de esta escritura, dice allí que Pedro le estaba hablando a todos los cristianos, a todos los creyentes que vivían en varias partes de Asia Menor, como Capadocia, Ponto, Galacia, Bitinia. O sea, le estaba hablando a aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes que ya conocían a Cristo, que ya estaban participando de sus bondades, de su misericordia, de su favor. Y amados hermanos, dentro de todo lo que Pablo estaba hablando allí, a estos hombres, a estas mujeres, a todos aquellos que ya tenían el nombre de hijo de Dios, ¿verdad?, les estaba recordando, primero que todo, que ellos ya poseían una herencia celestial, una herencia que tenían porque Dios así se las había concedido a través de su Hijo Jesucristo, y por la cual cada uno de ellos, a través de la fe y a través de la obediencia a esta palabra que el Señor nos ha dejado, para que todos nosotros podamos obedecerlas, para que todos nosotros podamos sujetarnos a ellas, pues también entonces, hermanos, ellos iban a poder abrazarla, alcanzarla, atesorarla. Y es lo mismo que el Espíritu del Señor en esta noche nos quiere recordar a nosotros, primero que todo, que Dios nos ha dado una herencia a través de su Hijo Jesucristo, y es una herencia, amados hermanos, incontaminada, una herencia incorruptible, una herencia que no es solamente para que la disfrutemos aquí mientras estemos en esta tierra, sino que es una herencia para que a través de la largura de días que Dios nos va a dar a cada uno de los que perseveremos hasta el fin, podamos, amados hermanos, seguir disfrutando, porque es una herencia celestial, es una herencia, amados hermanos, de vida, una corona de vida, como lo dice la misma Escritura. Y entonces en todo lo que bien Pedro estaba enseñando, en todo lo que Pedro estaba hablando allí, estaba indicando para que no perdieran allí de vista lo que tenían que hacer, en lo que debían estar ocupados. Pedro, dentro de todo lo que estaba hablando también, amados hermanos, estaba exhortando y estaba invitando para que dentro de los roles que cada uno de ellos allí donde vivían, en la sociedad en la que estaba desempeñando, pues entonces se conducieran correctamente, ¿verdad? Y le hablaba en específico a los criados, a los amos, a las mujeres casadas, a los esposos, ¿verdad? Y a todos en general como iglesia del Señor, enseñando acerca de la sujeción, enseñando acerca del amor fraternal, enseñando acerca de todo aquello que era necesario, de que cada uno estuviese ocupado a bien haciendo, desarrollando, para que entonces, amados hermanos, ese bien del Señor, esa misericordia del Señor, esa bendición del Señor, esa prosperidad del Señor pudiese seguirse dando en cada una de estas vidas. Y en mucho, o sea, ojalá, hermanos, y se lo dejo en verdad como un consejo en esta noche, como una invitación de parte del Espíritu, que podamos adentrarnos en la palabra y que podamos estar leyendo estas cartas que Pedro escribió y que Pedro dejó allí, para que aprendamos, hermanos, qué es lo que Dios quiere que en cada uno de nosotros cada día se dé, porque entre lo mucho que Pedro estaba hablando allí, decía, amados hermanos, y era el llamado a que
en realidad nosotros estemos buscando ser santos como Dios es santo, a que nosotros estemos buscando purificar nuestra alma por la obediencia a la verdad, a que nosotros estemos dispuestos a desechar lo que no aprovecha para nuestra vida espiritual, lo que no aprovecha para estar cada día más unidos al Señor, y a que nos estemos absteniendo de todos los deseos carnales que batallan contra el alma y que nos quieren ser estorbo para que nosotros podamos en verdad estar haciendo la voluntad de nuestro Señor. Y amados hermanos, cuando el Espíritu del Señor ponía en mi corazón esta palabra y me llevaba en específico a mirar esta pregunta que Pedro les habló a ellos, diciéndole: es necesario que los criados estén sujetos, que aprendan a estar en sujeción, no solamente con los amos que son buenos, que son afables, sino que es necesario que estén siempre en sujeción, aún con los difíciles de soportar, ¿verdad? Que cuando nos dice a nosotras las esposas que es necesario que estemos sujetas a nuestros esposos, o le dice a los esposos que es necesario que sean amables, ¿verdad?, con nosotras las esposas, o nos dice a todos los hijos suyos, finalmente, en ese verso 8, de ahí mismo del capítulo 3 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Después de todo esto que el Espíritu del Señor vino, inspiró en Pedro para que él pudiese dejar estas indicaciones a cada uno de estos cristianos, viene y entonces lanza esta pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Y es, amados hermanos, entonces donde el Espíritu del Señor me llevaba a entender también que hoy es un tiempo donde tal vez para muchos se ha fracturado, ¿verdad?, tal vez esa confianza para con el Señor, por las circunstancias que se están viviendo, por los momentos que estamos allí, amados hermanos, atravesando. Pero el Espíritu del Señor en esta noche quiere recordarte a ti que nada ni nadie te podrá a ti hacer mal si tú estás allí en esa relación estrecha y estás buscando el hacer la voluntad del Señor. Si tú estás siendo oidor y hacedor de la palabra del Señor, si tú estás obedeciendo a lo que Dios te está mostrando y a lo que Dios te está enseñando a través de su bendita palabra, para que tú sepas conducirte, para que tú sepas comportarte dentro de la sociedad en la que estamos, hermanos. Porque es entonces allí donde el Espíritu del Señor dice: ¿y quién? ¿Quién será aquel? ¿Quién será el que os podrá hacer daño? ¿Quién será, amado hermano, el que te va a poder lastimar? ¿Quién será el que te va a poder herir? ¿O quién te va a maltratar? ¿O quién te va a poder corromper a ti si tú estás haciendo el bien? Y es entonces, amados hermanos, donde a pesar de todas las situaciones que tú y yo hoy estemos viviendo, nosotros tenemos que tener una confianza plena en el Señor, de que Él está de nuestro lado, de que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, de que si nosotros, tú y yo, hoy en la posición en la que estamos, hermanos, haciendo correctamente las cosas delante del Señor, entonces cuando vengan esos pensamientos, ¿verdad?, de temor o de angustia o de tristeza o de afán, cuando vemos, amados hermanos, o estamos viendo ya que la situación se está poniendo difíciles, hermanos, porque hay cosas que nosotros mismos no podemos resolver, que nosotros podamos acordarnos de lo que la palabra dice. ¿Y quién? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? Y pensando en eso, amados hermanos, me llevaba el Espíritu, ¿verdad?, a considerar allí de que los propósitos del Señor son firmes para con nosotros. Las promesas del Señor son firmes para con su pueblo. La gloria, la gracia, la fidelidad de nuestro Señor es firme para con nosotros, su pueblo. Y entonces, de parte de Él,
todo está dado, todo está hecho para que nosotros podamos recibir todas esas bendiciones y para que nosotros podamos tener cada día todo ese cuidado que el Señor nos quiere brindar a nosotros. Pero amados hermanos, hay otra parte que es en la cual nosotros tenemos que estar mirando, meditando y considerando. ¿Sabes por qué? Porque todo este tiempo, ¿verdad? Desde que empezamos en toda esta circunstancia de confinamiento, una de las cosas en las cuales el Señor a nosotros más nos ha instado es que estemos buscando que la relación nuestra para con Él sea una relación, amados hermanos, en verdad genuina, una relación de coloquio, una relación permanente, una relación estrecha, donde tú puedas oír al Señor, pero donde también tú puedas estar atendiéndolo y en procura de obedecer al Señor en lo que está mandando, para que nosotros podamos entonces en verdad ser transformados como Él espera que nosotros lo seamos. Y es aquí, amados hermanos, donde parte de lo que es necesario que nosotros estemos examinando una vez más es en verdad nosotros cómo nos estamos acercando al Señor, nosotros cómo estamos buscándole a Él, si en verdad se está cumpliendo el propósito del Señor en medio de este tiempo, para que entonces, como tantos hemos oído decir, ¿verdad? Seamos, ¿verdad? Personas nuevas, diferentes, personas en verdad entendidas de la voluntad de nuestro Señor para nosotros, porque Él nos ha dicho que quiere bendecirnos y una y otra vez nos lo ha dicho, hermano, porque eso es firme en Él. Las bendiciones del Señor, el cuidado del Señor siempre será de continuo sobre su pueblo, sobre sus hijos. Pero hoy aquí en específico el Señor quiere llamar nuestra atención, porque dice la palabra que entonces nadie nos podrá hacer daño, nadie te podrá herir ni te podrá lastimar, ¿verdad? Si tú estás, como dice la Escritura, siguiendo el bien. Si yo estoy siguiendo el bien, amados hermanos. ¿Y qué significa seguir el bien? Y este es un parámetro en el cual nosotros tenemos que venir a medir nuestra calidad en la relación con el Señor. Porque, amados hermanos, es importante que nosotros revisemos si estamos comprendiendo que no puede ser, la relación con Dios no puede ser solamente una relación superficial. Y de pronto estamos orando, hermanos, de pronto estamos escudriñando la palabra, de pronto estamos en verdad buscando o pensando que estamos buscando al Señor, pero no está pasando nada en nuestra vida. Es decir, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, incluso, hermanos, todavía no están siendo renovados en el Señor. Y es aquí donde el Espíritu del Señor me llevaba también a comprender que nuestra relación con Dios no puede ser solamente algo superficial, sino que nuestra relación con Dios debe ser una relación de sometimiento, una relación de sujeción, una relación de obediencia a la palabra. Hermanos, una relación donde yo le pueda decir al Señor, Señor, aún me cuesta ser humilde, aún me cuesta tener mansedumbre, me cuesta, Señor, hablar sin soberbia, pero yo sé que tú me puedes ayudar, yo sé que tú me puedes cambiar, sé que en ti está el poder para que me renueves, para que me transformes, para que me hagas una nueva persona. Sí, o sea, eso es lo que el Espíritu del Señor está buscando para con cada uno de nosotros. Miren, hermanos, pensando en esto, o sea, la religión, la religiosidad, porque a veces caemos lamentablemente en mucha religiosidad, entonces podemos estar yendo a la palabra, pero entonces viene el conflicto con el hijo, viene el conflicto con el esposo y no nos acordamos de lo que la palabra dice, no nos acordamos de que el Señor nos está diciendo allí que todos necesitamos ser compasivos, de que todos necesitamos ser misericordiosos, ser amigables los unos con los otros, no devolver mal por mal, no dejarnos vencer por el mal, sino con el bien, vencer el mal, por ejemplo, ¿sí? Pero en el momento de la confrontación, ¿qué sucede? Que nosotros nos olvidamos de lo que la palabra dice y simplemente dejamos que aflore todo lo que todavía hace parte de este viejo hombre. Y es allí donde el Espíritu del Señor
a través de Pedro venía y hablaba de una manera muy clara y muy directa a cada uno, diciéndonos que por eso nosotros necesitamos cada día perseverar por alcanzar esa santidad en el Señor, por someter nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones al señorío de Cristo, porque ¿quién será aquel que te pueda lastimar, hermano? ¿Quién será aquel que te va a poder corromper o que me va a poder a mí corromper y sacarme, ¿verdad? O herir mi pensamiento o herir mi vida, amado hermano, si yo estoy procurando hacer la voluntad del Señor cada día sobre mi vida. Y es ahí entonces donde lo que el Espíritu del Señor nos quiere llevar a nosotros, amados hermanos, a comprender y sobre todo a afirmar, es que ciertamente, aunque Dios es un Dios de amor, aunque Dios es un Dios de misericordia, aunque Dios es un Dios, hermanos, de poder y de bendición, porque lo único que Él espera es bendecir cada día tu vida y mi vida, tú y yo no nos podemos apartar de lo que el Señor está hablando en su palabra, porque el modelo perfecto fue Jesucristo, hermanos, y es Jesucristo, y seguirá siendo por los siglos de los siglos el modelo perfecto a seguir. Pero todo lo que tú y yo necesitamos poner por obra en medio de nuestra vida está aquí, consignado en la Biblia, está consignado en cada una de las palabras que quedó, para que todo aquel amado hermano que viene a ella, que la lee, que las está recibiendo como entendimiento, como conocimiento, pueda venir también a ponerlas por obra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Tal vez para unos el seguir el bien, porque vamos a entender, ¿verdad? Cuando dice que si nadie nos podrá hacer daño si nosotros, porque vamos a ponernos nosotros, hermanos queridos. En este entonces Pedro le hablaba a los pueblos de Asia Menor. Hoy te está hablando a ti, me está hablando a mí en este presente, y nos está diciendo que si nosotros seguimos el bien, el mal no nos va a tocar. Y cuando hablamos de seguir, no solamente hablamos de mirar cómo hay y ir detrás. No, está diciendo que es la acción de imitar. Cuando hablamos de seguir, hablamos de una acción, y esa acción es imitar. Y dice como ejemplo el mimo. Un mimo, cuando tú vas caminando, el mimo va como tú vas caminando. Si tú haces un gesto, el mimo hace tu gesto. Si tú te detienes, el mimo se detiene, porque la finalidad de él es imitarte a ti en lo que tú haces. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque el ejemplo que tenemos de Pablo fue un hombre, amado hermano, que aunque vivió y aprendió bajo la ley y vivió como un legalista, también cuando Cristo llegó a su vida, también cuando Cristo se le manifestó a él, ¿verdad? Se le reveló en su propia vida. Pablo fue un hombre que dio fiel testimonio de Jesucristo en medio de su vida. Y es ahí, amados hermanos, con todo, en todo tiempo y en toda circunstancia, es donde vemos a Pablo manifestando, ¿verdad? Ciertamente a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y entonces, amados hermanos, él tuvo la capacidad de decir, imitadme a mí o sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque él cuidó de seguir, él cuidó de poner por obra, él cuidó de conducirse, de mantenerse ahí fiel a ese llamado del Señor. ¿Estás tú dispuesto a mantenerte fiel al Señor? Hoy nos pregunta el Espíritu del Señor, ¿estoy yo dispuesta a mantenerme fiel al Señor en todo el tiempo de mi peregrinar? Porque seguir al Señor, seguir el bien del Señor, es que nosotros estemos fijándonos verdaderamente en lo que Dios quiere que nuestra vida se ponga por obra. Que lo que Él nos está mandando a nosotras como esposas a hacer para con nuestros esposos, o como madres a hacer con nuestros hijos, o como hijos a hacer con nuestros padres, o como criados o siervos o empleados a hacer con nuestros jefes, nosotros estemos dispuestos a hacerlos, amados hermanos. Estamos
dispuestos a serle fiel al Señor en lo que Él nos está instruyendo, estamos dispuestos a dejarnos moldear por el alfarero, estamos dispuestos, amados hermanos, a poner en verdad, en acción, en medio de nuestras vidas, la misericordia, la bondad, a poner en medio de nuestras vidas, amados hermanos, la amabilidad como carta de presentación, porque eso es lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Seguir el bien, amados hermanos, es que nosotros busquemos el conducirnos rectamente delante del Señor. Es que nosotros cada una de las cosas que el Señor nos está hablando a nosotros para que podamos venir a bien allí, a mejorar en nuestros caminos o a aprender a llevar un comportamiento digno de Él, nosotros lo podamos hacer. Y es aquí donde, amados hermanos, también me llevaba el Espíritu a considerar de que el hecho de que nosotros decidamos seguir el bien, es decir, que la voluntad del Señor, que las palabras que el Señor nos está hablando en nuestra vida en verdad las podamos ejecutar. Si tú eres joven, que puedas conducirte como Dios llama a los jóvenes a que se conduzcan en medio de las Escrituras. Que si tú eres esposo, entonces puedas venir a las Escrituras y considerar cómo te habla Dios para que tú puedas en tu hogar no solamente ser cabeza en lo administrativo o en lo económico, sino también en lo afectivo, amado hermano, que tú lo puedas tomar y que en ello te puedas tú concentrar para ponerlo por obra. Que si Dios a los niños les está diciendo, ¿verdad?, que ellos deben ser ingenuos para el mal, pues entonces estén allí dispuestos a venir a considerar que aún ellos como niños deben estar sujetos a sus padres y que entonces ellos deben honrar y deben de bendecir a sus padres a través de la obediencia. O sea, que nosotros todos, hermanos, porque la palabra habla para todos, no es solamente para los adultos mayores, o no es solamente para los jóvenes, o no es solamente para nosotros, ¿verdad? Los adultos, es para todos, hermanos, porque para todos es este manual de vida y para todos hay bendición si nosotros ponemos por obra lo que el Espíritu del Señor nos está hablando. Ahora, hermanos, hay algo que entender, que cuando nosotros nos dice la palabra, ¿verdad?, que quién será aquel que os podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien. No es solamente entonces que nosotros digamos, no, ya se me acabaron los problemas, se me acabaron las dificultades, se me acabó todo. No, es que nosotros entendamos que ciertamente a pesar de todas las situaciones que podamos vivir, el bien de Dios, amados hermanos, siempre va a estar sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor en medio de nuestras vidas nos asegura eso, hermanos, que el que la presencia de Dios esté en medio de nosotros nos asegura que va a haber paz. El que la presencia de Dios esté en medio de nosotros nos asegura, amados hermanos, de que ningún mal, de que ningún heridor, de que ningún, amados hermanos, nadie podrá venir a hacernos daño a nosotros, ¿verdad? Si nosotros estamos cuidando de obedecer y de actuar conforme a lo que la palabra nos ha dicho que es lo correcto, ¿sí? De cómo nos debemos nosotros mover dentro de esta sociedad, con nuestra familia, con nuestros vecinos, nosotros en medio de nuestros hogares, cómo nos estamos comportando. Y es, amados hermanos, también donde conforme lo que el Espíritu del Señor está hablando, ¿verdad?, debemos de entender que el hecho de que nosotros, hermanos, estemos en Cristo y estemos siendo obedientes a su palabra, pues tampoco, hermano, nos hace a nosotros infalibles a las tribulaciones o a las confrontaciones o a las adversidades. Y esto, amados hermanos, el Señor también lo deja muy claro en la palabra. Y quiero invitarlos a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 27, versículo 18 al 20, y luego pasamos del 22 al 25, porque es el ejemplo del apóstol Pablo. Es el ejemplo, como ya les decía ahorita, ¿verdad? Pablo es un ejemplo de que definitivamente el carácter de Cristo en este varón, desde que él le creyó, desde que él recibió la manifestación de Dios, de Jesucristo a su vida, Pablo se entregó por completo al Señor.
Pablo se entregó su vida, su mente, su corazón, pero no por el hecho de que él estuviese siguiendo la verdad del Señor o obrando en rectitud delante del Señor. Pablo se libró, ¿verdad? También de las vicisitudes y de los desafíos que en la misma vida él tendría que vivir. Y esto lo vemos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 27, del versículo 18 al 20, dice así. Bueno, les cuento un poco la historia como para que nos podamos conectar. El apóstol Pablo fue encarcelado y era conducido a Roma. Él fue embarcado, ¿verdad?, en una nave, y iban camino a Roma, pero en medio del camino, en medio del mar, se encontró que había una gran tormenta. Y hubo una gran tormenta, amados hermanos, donde prácticamente, ¿verdad?, la vida de Pablo y la vida de todos los que iban allí en esta nave estaba comprometida. Pero, hermanos, vuelvo y les digo, o sea, la palabra está diciendo en Primera de Pedro que ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y Pablo estaba siguiendo el bien, porque el hecho de que Pablo, ¿verdad?, estuviera encarcelado fue por causa del Evangelio, por causa de que él estaba defendiendo el Evangelio. Y no por ello, ¿verdad?, él se libró de esta situación. Aquí en esta palabra, ¿verdad?, está Lucas relatando este acontecimiento, y miren entonces lo que sucede. Dice en el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lucas está relatando esto, hermanos, y dice, desde su relato, él dice, ya habíamos perdido la esperanza de que íbamos a salvarnos. Y hermanos, no fueron ni 2 ni 3 días, fueron 14 días que ellos estuvieron en mar abierto, fueron 14 días donde no hubo luz, fueron 14 días donde no hubo sol, todo era oscuridad, todo era tiniebla y una gran tempestad. Sin embargo, mire lo que dice en el verso 22, dice, pero ahora os exhorto, Pablo, ya aquí estaba hablando Pablo, dice, versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Bendito sea el Señor, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Amén. Y amados hermanos, Pablo, estando en oración con el Señor, estando metido, hermanos amados, allí en ese coloquio con el Señor, recibe entonces la manifestación del Dios de los cielos a través de un ángel, donde le dice este ángel, ¿verdad? Tranquilo, Pablo, todo está bien, no van a haber pérdidas humanas, muy alentador, mas le dice, solamente la nave se va a perder, ¿sí? Sin embargo, le dice, tu vida y la vida de todos los que están aquí contigo va a ser salvada. Amados hermanos, ¿quién será aquel que nos puede a nosotros hacer daño si nosotros seguimos el bien? Pablo estaba siguiendo el bien del Señor. Pablo estaba siguiendo la voz del Señor, porque Pablo estaba haciendo la voluntad del Señor, obedeciendo a su palabra, dando testimonio de ese Dios vivo, de ese Dios real. Sin embargo, se vio enfrentado en una gran tribulación, en una gran tempestad, pero su corazón, él estaba confiado de que Dios los iba a librar. Tal vez lo físico, lo material se iba a perder, porque todo lo tuvieron que echar, la comida y sus enseres y todo lo que llevaban de más en esta nave para ver si al menos sus vidas se salvaban.
¿verdad? Y todo lo físico lo perdieron, pero lo espiritual, su confianza, su fe estuvo ahí, amado hermano. Y es donde entonces el Pablo les dice a ellos, no teman, tengan buen ánimo, ¿sí? No habrá pérdida de vida entre nosotros, solamente la nave se va a perder, pero no sus vidas. Y es, amados hermanos, donde nosotros tenemos que aprender también de esto, ¿verdad? De que tal vez nos vamos a ver en tribulaciones, tal vez nos vamos a ver en angustias, tal vez nos vamos a ver, ¿verdad? Allí en confrontaciones, pero nosotros tenemos que tener confianza en el Dios que nosotros hemos creído. Dice segunda de Corintios, hermano, capítulo 4, versículos 7 al 9. Quiero dejarlo en esta noche para que tú te fortalezcas en el Señor a través de su bendita palabra, porque dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ese tesoro que nosotros tenemos en vasos de barro es esta palabra en la cual el Señor a ti y a mí nos ha venido instruyendo desde hace mucho tiempo. Tal vez para unos meses, tal vez para otros unos años, tal vez para otros toda una vida. Pero esta palabra es ese tesoro que en estos vasos de barro que son tu vida y mi vida, el Señor ha venido a colocar para que nosotros entendamos que no es nuestro poder, que no es nuestra capacidad, es la excelencia del poder de Dios, es la superioridad de nuestro Señor, amados hermanos, es lo que el Señor hace, la preeminencia de nuestro Dios, la que va adelante, librándonos a nosotros de todo lo que el adversario maquina en tu contra y en mi contra, porque el enemigo viene para robar, para matar, para destruir, pero el Señor Jesucristo, amados hermanos, viene para salvar, viene para sanar, viene para libertar, viene para quitar toda cautividad de en medio de nuestras vidas. Para eso apareció el Señor Jesucristo, para eso apareció y vino el Hijo del Hombre, para salvar lo que se había perdido y para deshacer toda obra de las tinieblas, amados hermanos. Y dice el verso 8, que entonces este poder, amados hermanos, este tesoro que está en nuestra vida, en estos vasitos de barro que somos tú y yo, dice, amados hermanos, que nos quiere llevar a nosotros a que entendamos que aunque estamos atribulados en todo, no hay por qué estar angustiados, que aunque estamos muchas veces en apuros o nos podamos ver en apuros, no hay por qué desesperarnos, que aunque estemos siendo perseguidos, no debemos de sentirnos desamparados, y que aunque estemos derribados, hermanos, lo más importante es que nosotros no estamos destruidos, porque hay un Dios que nos ama y que nos ama con amor eterno, hermanos. Hay un Dios, amados hermanos, que está con nosotros para salvarnos, para librarnos, para rodearnos, para cada día dirigirnos en verdad hacia esa meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y mira, voy a terminar con lo que dicen los versículos 14 y 15 de este mismo capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿sí? Por causa de que estamos haciendo el bien, por causa de que estamos, hermanos, mirando y midiendo nuestro comportamiento y nosotros, hermanos, reflejándonos en la palabra del Señor, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, que si estamos meditando, que nuestros pensamientos sean conforme, en verdad, a los pensamientos del Señor. Entonces dice, hermanos, qué bienaventurados somos si padecemos por causa de la justicia. Muy bendecidos vamos a ser. Tal vez no libremos, amados hermanos, riquezas físicas, terrenales. Tal vez no libremos, amados hermanos, nada de aquí, de esta tierra. Pero si nosotros podemos librar nuestro espíritu, si nosotros podemos alcanzar, hermanos, en el Señor, esa liberación completa, esa sanidad completa, esa salvación completa, esa protección de nuestro Dios, habremos ganado todo. Por tanto, dice la Escritura, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Por temor de quién, hermanos? De aquellos que hablan,
de aquellos que murmuran, de aquellos que menosprecian, de aquellos, amados hermanos, que tal vez nos injurian, o como decía, de aquellos que nos pueden lastimar, o de aquellos que nos pueden herir, o de aquellos que nos pueden, amados hermanos, tratar de corromper, ¿sí? Pero que no lo van a lograr, porque si nosotros estamos siendo entendidos de lo que el Señor está buscando de nosotros, vamos a estar allí firmes para poder defender la obra del Padre en medio de nuestra vida. Y dice el 15, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Santifiquemos al Señor. Santificar al Señor en nuestra vida, hermano, es poderle dar a Él el primer lugar. Es poder ser obedientes para con Él, es poderle decir a Él que estamos dispuestos a consagrar nuestra vida, a que Él quite de nosotros esa maledicencia o a que Él quite de nosotros esa gritería, que estamos dispuestos a negarnos a esas rebeliones con las que tal vez todavía nosotros estamos conviviendo por amor a Él, que nosotros estamos dispuestos a dejarnos ceñir por su palabra, a dejarnos ceñir por su espíritu, para que entonces ya esta carnecita no se siga ensanchando más a sus deseos, sino que podamos en el morir cada día a nuestra carne, a nuestras pasiones, a los deseos, a la concupiscencia de nuestro corazón, podamos estar manifestando cada día la vida de Cristo. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos una esperanza viva en el Señor. Nosotros tenemos una esperanza de una salvación. Amado hermano, no se deje amedrentar por las circunstancias. No se deje amedrentar por lo que oye o por lo que está viendo. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, que cuando Él dice, ¿quién te podrá hacer daño si tú sigues el bien? Tú estés seguro de que si tú y yo estamos cada uno de nosotros haciendo la voluntad del Señor, procurando, amados hermanos, cada día mejorar en lo que el Espíritu del Señor nos está hablando, nos está guiando, nosotros no vamos a tener entonces por qué venir a sufrir ninguna situación, hermanos queridos, allí, de que nuestro espíritu, ¿verdad? O de que nuestra vida en el Señor sea infructuosa. Eso es algo en lo cual el Espíritu del Señor nos está llamando a defender. Defendamos, amados hermanos, esta esperanza en la cual nosotros hemos confiado, en la cual nosotros estamos, amados hermanos, hoy creyendo, en la cual nosotros hoy estamos, de la cual nosotros hoy estamos participando. Yo te quiero invitar en esta noche, vamos a orarle al Señor, porque no sé en qué aspectos tal vez de tu vida tú necesites hoy decirle al Señor que te renueve, que te cambie, que te ayude a creer y a seguir el bien, para que entonces nada de lo que el enemigo incluso, hermano, haya podido fraguar en tu contra o en contra de tu familia, cobre validez, hermano, ¿sí? Porque nosotros tenemos que cerrar filas, porque nosotros tenemos que venir a ser certeros en lo que nosotros estamos presentando delante de nuestro Dios. Por eso yo te ruego, inclina allí tu rostro, y si tenemos que pedirle perdón al Señor en esta noche, pídele perdón. Pidámosle perdón al Señor, porque quizá en lo que hemos vivido, hermano, no lo hemos honrado a Él, y no hemos seguido, no lo hemos imitado a Él. Porque Él dice, imitad, sed imitadores de mí, ¿sí? Seamos imitadores del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre mío y Dios mío, oramos a ti en esta hora, Señor de los cielos y Padre eterno, para que tú nos ayudes en lo que nos estás llamando a poner por obra cada día tu palabra, para que tú nos sigas enseñando a ser fieles a ti, para que tú nos sigas enseñando a ser rectos delante de ti, para que tú nos sigas enseñando, Padre, a imitarte a ti, a Jesús, a tu Hijo amado, quien murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación, para darnos a nosotros liberación, para enseñarnos, Señor, un nuevo camino a través del cual nosotros podemos acercarnos, Señor, a ti, y no solamente acercarnos, sino tomar la herencia que tú nos estás brindando para que nosotros también podamos ser de aquellos hombres y mujeres, Señor, que estamos diestros, Señor Jehová, y que podemos, Señor amado, defender esta corona de gracia que tú nos has dado a través de Cristo.
Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que en esta hora visites cada vida, Señor amado. Que, Padre, allí donde en esta hora, Señor, tus hijos te pedimos perdón, Señor, tú seas propicio, Señor, trayendo perdón. Perdónanos, Señor, si te hemos herido, si te hemos ofendido, nosotros a ti, Señor, por no estar presentando, Señor, un testimonio recto, un testimonio fiel, un testimonio verdadero, genuino, Señor, conforme a lo que en tu palabra, Señor, tú nos demandas que nosotros hagamos. Límpianos, Señor, y renuévanos, Padre. Y, Señor, sana nuestra tierra. Para eso vino Jesucristo, para sanar, para liberar, para mostrarnos el camino y para enseñarnos a ir por Él. Nosotros en esta noche, Señor, queremos ir por ese camino, Señor, y decirte, Padre, aún si nos hemos desviado, Señor, ayúdanos, Padre, a que lo cojo, Señor Jehová, vuelva, Padre, a este camino, Señor, sea enderezado, poderoso Dios, por tu Espíritu Santo, y podamos entonces, Señor, seguir procediendo allí en hacer la voluntad tuya en medio de cada una de nuestras vidas. Fortalece mucho nuestro espíritu en esta hora, Padre, porque tú eres el Dios de los cielos y el Padre eterno, que hace, Señor, misericordia, juicio y verdad en cada uno de nosotros. Muchas gracias te damos, oh amado Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les recordamos que el día domingo, Dios mediante, a las 11 de la mañana, hemos de estar conectándonos con nuestros hermanos en Costa Rica, y Dios mediante también el día jueves hemos de estar también aquí glorificando y alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Un fuerte abrazo para todos, que el Señor les continúe bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.